Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema bastante polémico. No tiene que ver ni con la ideología de género, ni con el demonio, ni con nada de eso. Pero sí es bastante polémico, pero es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y como Jorge abrió el tema de la identidad, lo que hemos estado hablando en las sesiones pasadas, y estuvimos hablando acerca de estas guerras culturales que hay hoy en día acerca de la identidad, sobre todo el movimiento woke, y ya vimos mucho de eso. Ahora yo pienso que vamos a ver un tema esencial, sobre todo para nuestra fe, y tiene que ver con la identidad del Señor Jesús. O sea, ¿quién creemos que es el Señor Jesús o quién es el Señor Jesús para nosotros? Ya sea como nos lo hayan predicado, ya sea así, o como lo hayamos estudiado, de los libros que hemos leído, de la Biblia, de las enseñanzas, de las experiencias, etcétera. Y toda esta discusión va a ir centrada acerca de un concepto o una palabra esencial en el Nuevo Testamento y sus distintas acepciones, que es la palabra fe o pistis o pisteo, ¿verdad? Y ahorita vamos si quieren les paso un documento aquí. A ver, ¿dónde les puedo pasar un documento? Bueno, lo pongo ahí en el chat a ver si lo leen y a ver si no me corren por herético, pero bueno, no, es parte de lo que el Señor nos está dando. Y si quieren, voy a compartir pantalla. No sé si alguno tenga alguna pregunta, duda o comentario todavía. Viendo mi pantalla. Eh, entonces, aquí vamos a empezar la plática con ¿quién le creemos nosotros que es el Señor Jesús? O sea, ¿cuál es su rol principal, más bien, ¿verdad? ¿Es nuestro Salvador? ¿Es nuestro Rey? ¿Es las dos cosas? ¿O es primero Rey o primero Salvador? Etcétera. ¿Ustedes qué me pueden decir? Bueno, si me permites, Las dos, Salvador sí, y como Rey. yo conceptualizo al Señor Jesucristo, como yo conceptualizo al Señor Jesucristo es Jesucristo es la interfase que Dios usa, Dios Padre, en el espacio-tiempo para haber creado su creación, para hacer su creación. Es el logos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Sí, vemos esto? Bueno, primero hay que entender que Dios Padre está fuera del espacio y del tiempo, está en otro universo, digamos que en un universo paralelo, está fuera del una espacio y del dimensión, tiempo, no está dentro de su creación, ¿no? pero entonces Él creó esta creación por medio del avatar, que es su avatar, que es su palabra, que es su proyección de sí mismo, una proyección de sí mismo en el espacio-tiempo. Y esta proyección de sí mismo, que es el logos que ordena todas las cosas, es Cristo. Y Cristo es Dios, pero es Dios, pero es Dios en el espacio-tiempo. Es como tú y yo, ahorita te estoy viendo a ti, te estoy viendo en mi pantalla de mi celular, y yo digo, ah, mira, ahí está Memo, pero en realidad lo que yo estoy viendo es la imagen de Memo. Ah, claro, En claro, el, en sí. el Eso ámbito, que está en tu celular no puedo ser yo, ¿ah? exacto, Con es la trabajo imagen de quepo en Memo esta porque tú silla, estás imagínate fuera. en tu celular. Exacto. Memo está fuera pero sin embargo eres tú, es tu identidad, todo lo que tú haces lo reflejas en la imagen que tengo yo de ti, y es exactamente lo mismo que hace Cristo. Cristo es la imagen de Dios en el espacio-tiempo, y es como la pantalla que Dios utiliza. Entonces nosotros vemos a Dios a través de Jesucristo, como yo te veo a ti a través de tu imagen proyectada en este celular. Es exactamente lo mismo. Así es como yo lo conceptualizo, ¿ah? Para entender quién es Jesús. Jesús es la encarnación de Dios, de este logos, en un ser humano, porque Dios no solamente hizo las cosas y todo lo hizo por medio de Cristo y todo por Él las mantiene, sino que además Él quiso rescatarnos por medio de Él, por medio de hacerse hombre. Y entonces Cristo viene a hacer muchas cosas, ¿verdad? Como hombre, viene a darnos la imagen de Dios en físico, para empezar, para que nosotros ya no tengamos una idea de Dios así como una cosa abstracta, una fuerza,
como yo canto en la canción, ¿no? Eras un destello de un lejano cielo, ¿no? No, 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 sino que Dios ahora tiene un cuerpo, tiene un rostro, tiene una voz. Dios para nosotros es algo concreto, Sí, no o es sea, una se encarnó, abstracción pues, ¿verdad? Se filosófica hizo carne, ¿no? para podernos, sí, para hacer ahora la interfase que Dios usa para comunicarse con nosotros. Entonces, Cristo es ahora la interfase humana con la que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque a Cristo lo podemos entender, lo podemos abrazar, lo podemos... Él nos entiende además, Él sabe por qué pasamos, Él sabe qué sentimos, porque Él ya lo experimentó. Y entonces funciona en ambos sentidos, ¿verdad? No solamente que nosotros podemos relacionarnos con Dios, sino que Dios se puede relacionar con nosotros y se puede relacionar a través de Cristo con nuestra experiencia humana, porque Él ya tiene la experiencia de ser humano. Entonces, ya para Dios nosotros no somos tampoco un ente disminuido, solamente una creación, sino que somos sus hijos a través de Cristo porque Él ya experimentó también lo que es ser humano. Ya experimentó el frío, ya experimentó el dolor, ya experimentó lo que nosotros experimentamos. Entonces, Cristo nos hace cercanos a Dios en múltiples formas, ¿verdad? De aquí para allá y de allá para acá. Por eso es el único que descendió del cielo. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que nuestra identidad estaba perdida. Nosotros habíamos perdido nuestro estatus como hijos de Dios cuando cayó Adán, porque fuimos expulsados del reino de los cielos, fuimos expulsados del consejo de Dios, para el cual nos creó al principio, para compartir su creación y estar junto con Él y estar, ¿verdad? Y entonces Cristo viene a recuperar para nosotros ese estado original. Y ahora nosotros a través de Cristo somos otra vez hechos hijos de Dios, otra vez hechos hijos de Dios. Por eso somos los hijos pródigos, ¿verdad? Porque ahora a través de Cristo, Dios nos vuelve a reintegrar a la familia divina, a la familia celestial, y ahora nosotros vamos a juzgar ángeles. Y ahora nosotros vamos a estar parte del consejo de Dios, así como son los ángeles, pero vamos a estar encima, no porque tenga más poder, sino porque así le plació al Señor, ¿verdad? Porque hay algo muy importante, nosotros creemos en Cristo y esto es algo, la fe es algo fantástico porque no es que lo hayamos visto, es que nosotros hemos creído en Él sin haberlo visto. Sí, es lo que está diciendo aquí precisamente el apóstol en la carta a los Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 11:1 dice, pero la fe, que en griego es pistis, es la sustancia subyacente, la hipóstasis hacia la cual se dirige la esperanza, la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe, y ese es el concepto esencial aquí en la discusión, es lo que tú nos acabas de decir es una exposición muy completa, ¿verdad? De cómo podemos conceptualizar a Cristo, ¿verdad? Digamos, una concepción pues bastante educada, ¿no? Este, eh, pero también aquí, para el contexto de nuestra discusión, es cómo se presentó el Señor Jesucristo a través de los evangelios, o sea, cómo se predicó él mismo y cómo lo enseñaron los apóstoles, basándonos en el concepto de la fe, porque la fe, hay varias maneras de entenderla, ¿verdad? La fe generalmente se nos ha predicado desde el punto de vista evangélico como estar de acuerdo con una determinada proposición, ¿verdad? O afirmar con certeza o aceptar la certeza de una proposición. ¿Y cuál es la proposición? Bueno, pues que Jesús es Dios, ¿verdad? Y nos dicen, si tú aceptas, ¿verdad? Que Jesús es Dios y que resucitó entre los muertos y le puedes agregar otras cosas más, ¿verdad? Que murió por tus pecados, etcétera, etcétera, lo cual efectivamente viene en los evangelios, entonces tú ya eres un hijo de Dios, ¿verdad? Eres un creyente, ¿verdad? Y de ahí mismo se deriva esa palabra, ¿verdad? La palabra creyente, porque crees, ¿verdad? Pero da la casualidad que un día yo me topé con un libro, y me he topado con varios, donde dicen la palabra fe, pistis o pisteo,
no tiene que ver nada más con creer o afirmar una proposición lógica, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la lealtad, ¿verdad? Y es la palabra, y esa acepción, o sea, esa interpretación de esa palabra es la que está más de acuerdo con el contexto histórico y el uso de la palabra en los evangelios. Ahora, eso tiene implicaciones bastante interesantes, ¿verdad? Porque una cosa es decir, bueno, yo tengo fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y otra cosa es decir, yo le soy leal al Señor Jesucristo, ¿sí? Es como decir, bueno, hay mucha diferencia entre decir, yo tengo fe en que estoy casado con mi esposa, ¿verdad? Adriana Chávez Viguera, pero otra cosa es decir, yo le soy leal a mi esposa, Adriana Chávez Viguera, ¿verdad? De tal manera que cuando ella me ve, me comporto de la misma manera que cuando no me ve, ¿verdad? De la misma manera en que yo le muestro lealtad cuando estamos juntos, le muestro lealtad cuando estamos Es, separados. es Entonces, como la parte de que dicen los demonios creen y tiemblan, ¿no? No es como exactamente, que nada muy más buen creer. comentario. Entonces, si los demonios también creen, entonces podríamos afirmar con una lógica así muy dominguera, bueno, pues ellos son salvos también, ¿no? Entonces, Ah, entonces, ahí empezamos a entrar en conflictos y todo esto tiene que ver con la traducción o la acepción de esa palabra, que es fe, ¿verdad? Porque también se dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, fe significa nada más decir, ok, sí, sí creo que Dios está arriba, que Él me salvó, y ¿sabes qué? Ya déjame en paz y sigo con mi vida, ¿verdad? Y si quieres el domingo voy y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Y les doy una feria, ¿verdad? Y ya estoy en el cielo, ¿verdad? Ya soy parte del reino de Dios y lo demás, pues ya, porque así me dijo una vez alguien, ¿verdad? Que le estaba predicando yo, ¿verdad? Dice, ya no me hiciste tanto, ¿verdad? Entonces yo sí creo eso, si quieres voy a tu iglesia, porque mi mujer también ya se convirtió y ya me trae, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensando así, que rascando la cabeza, bueno, pues ya no sé qué sigue aquí, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo estaba muy, muy joven en el Evangelio. Pero bueno, ya hablé yo mucho, ahora díganme ustedes qué piensan de todo lo que... Pues sí, o sea, justo en cuanto a la fe, pues hay un ejemplo que a mí me gusta poner, ¿no? Porque hay mucha gente que fuma y luego ves la cajetilla de cigarros y tiene un montón de advertencias, ¿no? De que, si fumas, pues se te van a poner así los pulmones, sale un Ujú, pulmón negro asqueroso, salen ratas, sale así, pues, que está hecho de ingredientes terribles, ¿no? Y tú le preguntas a la gente si cree que es malo fumar y te van a decir que sí, ¿no? ujú, Sí, sí, y tú le dices, pues yo no fumo, pues muy bien, ¿no? Órale, que bien por ti, yo sigo fumando, ¿no? Y, ujú. y pues sí creen que les puede dar cáncer de pulmón, disque, pero no viven como si realmente lo creyeran, ¿no? O sea, si realmente tuvieran una visión del futuro, si realmente creyeran en esto, pues no fumarían, ¿no? O sea, si realmente creyeran que se van a morir de una manera muy trágica o así, no lo harían, ¿no? Pero en cambio, pues no viven conforme a lo que creen, ¿no? No hay una coherencia. Y obviamente que la fe en el cristiano involucra pues una coherencia, ¿no? Y lo hemos estado también viendo mucho en los estudios de los jueves, ¿no? O sea, que no es, sí, o sea, la salvación es por creer y sí por, este, pero el Señor te ama demasiado, o sea, te ama tal cual eres, pero te ama demasiado para dejarte ahí en el hoyo, ¿no? Y entonces ya involucra el seguir a Cristo, ¿no? O sea, esa coherencia de que si yo creo que realmente es el Rey, es el Salvador, entonces yo voy a vivir conforme a lo que realmente creo, ¿no? Igual la parte de la iglesia, ¿no? También mi tío Jorge nos ha puesto mucho el ejemplo de que somos la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y muchos dicen, bueno, sí, ¿no? La iglesia, sí, pues con poca fuerza, pero alabada, pero, ajá, ¿no? Y realmente, si realmente le diéramos el énfasis que tiene, ¿no? La importancia que tiene, si realmente tuviéramos el anhelo de ser esa iglesia, pues nos esforzaríamos mucho más, ¿no? En ese proyecto que va a trascender, ¿no? Es el único proyecto que va a trascender a la eternidad, ¿no? Y Ujú. y también en cuanto a lo de si Jesús es rey o es salvador, pues justo es su rol, ¿no? Hacer ambas cosas. De hecho, en Zacarías 9
dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿no? Y es una profecía muy bonita porque, Claro. cada, digamos, forma de Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pues tiene un rol y un papel muy importante todos en nuestras vidas, ¿no? O sea, el Padre como creador, como Padre, justamente como juez, ¿no? Y Jesús como humilde Salvador, pero a la vez Rey, y es todo junto, ¿no? Y es Dios mismo, y el Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nuestras vidas, ¿no? Y también hemos estado viendo justo con los jóvenes el rol del Espíritu Santo de dar testimonio de Jesús, ¿no? Que aunque nosotros no nos haya tocado como los discípulos, como decía también mi tío, ¿no? Ver a Jesús, no, el Espíritu Santo es lo que nos permite conocerlo, ¿no? Y es hasta que no te sella el Espíritu Santo que no puedes conocer a Jesús y no puedes conocer al Padre, ¿no? Es el medio, ¿no? También por el cual crecemos y justo, pues la palabra dice, ¿no? Es un don de Dios la fe, ¿no? Al final, pues esa fe que mueve montañas, no, el ser humano no la puede procurar, ¿no? Sino que es un don de Dios, ¿no? Y la podemos a lo mejor pedir y podemos procurarla andando en el Espíritu, ¿no? Y siendo justos, procurando la justicia, pero así tal cual, solamente la fe y nada más por querer tener fe no se puede, ¿no? Sino que tienes que aceptar con todo y todo, ¿no? Aceptar todo el fruto del Espíritu, aceptar el don del Señor, los dones del Señor, y entonces es cuando la fe va a venir, ¿no? Bueno, es que hay algo importante y es la cuestión que estaba mencionando precisamente Eugenio, el Espíritu Santo. El Señor muchas veces dijo, o sea, le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario ser transformado. No es una cuestión intelectual, no es de que, bueno, ya creo, como decía ahorita Mario, creo y pues los demonios creen y tiemblan, intelectualmente saben, ¿verdad? Sino es ser transformado por el Espíritu Santo, porque cuando tú invitas a Cristo a vivir en ti, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que está en todas partes y que es la presencia de Dios en el espacio-tiempo también, ¿verdad? La presencia espiritual de Dios en el espacio-tiempo, viene a morar dentro de ti, porque no mora en todos, mora en los que lo invitan a vivir en él, ¿verdad? Dice el Señor, está entre vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo, en realidad lo que recibimos es que el Espíritu Santo, que es, digamos, el software para comunicarnos con Cristo Jesús, pero además nos cambia de adentro hacia afuera, nos cambia el corazón. El Espíritu Santo nos transforma de tal manera que nosotros no solamente creemos, sino que nosotros empezamos a vivir una vida de transformación y de pronto nuestro querer y nuestro hacer concuerdan. Y nosotros empezamos a sentir cosas distintas, empezamos a vivir cosas distintas, empezamos a querer cosas distintas. Y esta es la realidad, la verdadera conversión, el nacimiento de nuevo, que normalmente pues no se predica mucho en las iglesias, por ejemplo, católicas, porque pues, no lo conocen. No conocen esta transformación del espíritu que tiene que ser real, porque no es una cuestión política, ni una cuestión dada desde afuera por otro hombre, sino que es, como decía ahorita Eugenia, es una cuestión espiritual que viene directamente del espíritu y que es un don de Dios. Y eso es lo que es parte de la ecuación y que realmente nos transforma, porque nosotros somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, ese espíritu, que son las arras del Espíritu, le llama el Señor, es, digamos, que lo que nos garantiza que vamos a ser transformados en el futuro, en la resurrección. Nuestros cuerpos van a ser transformados como el cuerpo del Señor, y vamos a tener un cuerpo espiritual de energía en esta realidad, en este mundo material, digamos, de átomos, y como lo tenía el Señor, pero vamos a tener capacidades y virtudes como las que tenía el cuerpo del Señor, que pasaba por paredes, ascendía al cielo, iba y venía. ¿Por qué? Porque
es un cuerpo espiritual que no lo podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Mi comentario. Sí, muy bien, muy bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aquí estoy tomando nota aquí. Algo que me encantó ahorita, que fue lo que dijo Jorge, y es clarísimo, en el momento en que nos convertimos, le entregamos nuestra vida al Señor, pero recibimos a Jesús, recibimos ese software que es el Espíritu Santo, que es el que nos cambia y empezamos a querer cosas diferentes y a dejar otras que estábamos felices con ellas, que estábamos acostumbrados a ellos y que aunque no, el testimonio aquí es que se note, que se vea que de veras lo recibimos, porque si no ha habido ese cambio de que queremos otra cosa, de que nos anima eh, estar en la palabra del Señor, entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está ese Espíritu Santo que recibimos? Claro, si no hay una transformación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí, yo no sé si alguien más quiere decir algo. Algo Bueno, que a ver, sí, perdón. este, estaba predicando yo el domingo. Ah, se me fue el nombre, Juan el Bautista. Él dijo, pues él viene a predicar al Señor y no es la luz, pero viene a predicar de la luz. Y me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Que como recibimos a Cristo, inmediatamente Cristo nos dice, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Entonces, aceptar a Cristo y Cristo va más allá, ¿va? Ser hechos hijos del Señor nos da un lugar muy especial y eso es por gracias a Cristo, ¿va? Que ahora nos hace ser luz y eso sabemos que no es por nosotros, ¿va? Es por medio de Cristo. Pero lo mencionaba ahorita Jorge, ¿va? O sea, ya nos da un lugar en ese espacio con el Señor, ya no somos simplemente creación, como lo decía Juan, ¿va? Yo no soy la luz, pero venía a aplicarlos y nosotros es lo contrario, o sea, ya nos da una cercanía más especial, que incluso nos da esa opción de que nos perdona, ¿va? De esa, de ser salvos, porque eso a los demonios no se los da, y a nosotros sí. Entonces Cristo, pues no sé, sí, creo que software se le queda corto, ¿no? Va más allá de todo eso. Muy bien. Bueno, aquí yo voy a hacer una recapitulación y voy a dar ahí un punto de vista de lo que dijo cada uno. Por ejemplo, Eugenia comentaba de que a veces somos incongruentes, ¿verdad? Con nuestra fe, porque no la vivimos de una manera completa, ¿verdad? Tal vez porque no buscamos más al Señor o porque tenemos otros problemas en nuestra vida espiritual. Aquí más bien el problema es un problema, tiene que ver más bien con un problema semántico, cómo se nos ha sido presentado el Evangelio. Y aquí vamos a pisar un poco de callos y cada quien puede ir tomando los puntos de vista que desee, pero aquí el punto es que esto nos motiva a estudiar la palabra más a fondo. Si nosotros empezamos a leer la Biblia y vemos cómo el Señor Jesús habla de sí mismo y cómo Él se presenta ante los demás y cómo inclusive Él fue presentado por los profetas, ¿verdad? Vemos que precisamente el Señor fue presentado primeramente como un rey, ¿verdad? Y que dentro de su reino y que dentro de su acción como rey, ¿verdad? Dentro de su reinado, dentro de las acciones de su reinado, iba a estar el perdón de nuestros pecados y la salvación, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a leer la Biblia y traigo y los evangelios y empiezo a notar estas diferencias que hay, por ejemplo, en las acepciones de la palabra fe, y me pongo a entender lo que tiene que ver más como una lealtad, una pertenencia al reino de Dios y una lealtad absoluta a Cristo, y que a través de eso vienen otras cosas, va a cambiar totalmente mi percepción, ¿verdad? O no totalmente, pero sí fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo que se nos enseña principalmente es
que el Señor es como una especie de póliza contra el pecado, pero personal, ¿no? O sea, a ver, tú tienes un problema, ¿verdad? Te dicen, eres pecador, lo cual es cierto, ¿verdad? Todos somos pecadores, ¿verdad? Eso no es falso, ¿verdad? Y sabes que ya alguien lo solucionó, ¿verdad? El Señor Jesús murió en la cruz, también es cierto, ¿verdad? Y dado que Él murió en la cruz, y si tú lo crees, ya lo hiciste, ¿verdad? Eso es todo. Ok, y ya después, pues, si quieres, te invitamos y puedes seguir viniendo a nuestra iglesia y puedes ir creciendo en la fe, etcétera, ¿verdad? Es lo que decía Eugenia, que la gente que no crecía en la fe son de alguna manera incongruentes con una visión más, digamos, pues más avanzada o más entregada, ¿verdad? Al Señor. Yo digo que ahí el problema es cómo se nos ha presentado la fe, porque no hemos ahondado o investigado o buscado más del Señor para decir, Señor, ¿tú qué eres primero? ¿Eres un rey o eres mi salvador? Mi salvador. No, el Señor primero es un rey, ¿verdad? Es el rey que vino, es el rey del universo que vino a reinar, ¿verdad? Ese es el anuncio, ¿verdad? Que dice el Evangelio. Ya dentro de del mover del Señor, ya vino la salvación, el perdón de mis pecados, la sanidad de los enfermos, etcétera, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a ver las cosas con ese ojo inquisitivo, bueno, vamos a darnos cuenta de eso. Otra cosa aquí muy importante es también acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Es un salto al vacío? O sea, la fe es decir, a ver, porque también muchas veces les presentamos al Señor como que fíjate que allá en el espacio, en algo que tú no puedes ver, está un ser increíble o de esos que da mucho miedo, que es Dios. De alguna manera él se volvió hombre, ¿verdad? A través de una virgen, allá en un pueblo de una colonia romana así medio chafona, ¿verdad? Llamada Galilea, y luego él fue ejecutado en la cruz, ¿verdad? Por predicar el evangelio, y luego resucitó al tercer día, y resultó que él era Dios. Y así como, ok, what? Entonces, ah, no, resulta que le pedimos a la gente que dé como que una especie de salto al vacío, es decir, tú crees eso y vas a ser salvo, pero no, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Noé y Abraham, cuando ellos le creyeron a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham llegó al punto de creerle a Dios, ¿verdad? Hasta el punto de sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? No lo sacrificó porque Dios lo detuvo, ¿verdad? Pero Abraham le mostró una lealtad o una fe tremenda a Dios, ¿verdad? Cuando dijo, bueno, pues si el Señor me lo dio, pues yo se lo doy a él, ¿verdad? Y llegó a pensar, ¿verdad? Dice la palabra, que de alguna manera él lo iba a resucitar. Y Noé, ¿verdad? Pese a la oposición y la burla de todos los que le rodeaban, ¿verdad? Le creyó al Señor y empezó a construir el arca, ¿verdad? Entonces, ellos estaban creyendo, o sea, cuando pensamos eso, pensamos que ellos hicieron un gran salto al vacío y de repente Dios lo agarró y los levantó. O sea, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Y yo creo que ahí estamos mal, ¿verdad? No, nuestra fe no es un lanzamiento irracional al vacío, ¿verdad? Sino que es una respuesta razonable, ¿verdad? Basada en la convicción que las realidades invisibles, ¿verdad? Del poder y del mover de Dios son ciertas y son inclusive más ciertas que la realidad que nosotros pensamos como definitiva, ¿no? Entonces, esa parte también acerca de la fe es importante. No es un salto al vacío, ¿verdad? No es un salto al vacío. Ahí está la teología natural, ¿verdad? Están muchas pruebas, ¿verdad? De la existencia de Dios, ¿verdad? Aparte de la misma vida, obra y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esa parte también es importante. Yo creo, si me permites, yo pienso que Dios es real, no es un rollo, es real. Y por tanto, efectivamente, la fe no puede ser simplemente una fantasía o creer una fantasía y creo porque es fantasioso. Porque Dios es real y la realidad de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros de una manera muy particular y cada uno de nosotros tiene la experiencia antes de haber creído del poder de Dios, yo pienso. El Señor ha estado trabajando en nuestras vidas antes de que nosotros nos entregáramos a Él. Nosotros nos entregamos a Cristo porque, y esta es una tesis que yo tengo, porque el Señor estaba trabajando en nuestras vidas antes y el Señor nos proveyó evidencia íntima de que Él era la real. Muy bien, Al menos muy bien. esa es mi experiencia, ¿verdad?
Mi experiencia es que Claro, claro. Y estuve esa es trabajando por medio del libro. muy buen comentario, porque la palabra clave para mí estaría en evidencia íntima, ¿verdad? Porque esa palabra implica un trato personal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo y Jorge nos gusta mucho leer y tirar rollos y cosas así raras y sofisticadas, pues el Señor a lo mejor así nos va a hablar, ¿no? A través de un libro, a través de una conferencia, ¿verdad? A mí el Señor también se me ha manifestado de maneras sobrenaturales, ¿verdad? Que a veces me quedo así como diciendo, ah, caray, me estoy volviendo loco o qué me pasa, ¿verdad? Y luego ya me pongo a orar y de alguna manera el Señor me confirma que es Él, ¿verdad? Como que a veces nos da destellos como para llamar nuestra atención, de decir, ay, espérate, espérate, aquí estoy yo todavía, ¿eh? No te vayas tanto por la carnota, ¿no? Ponle atención a lo que te estoy diciendo. Pero sí, eso es evidencia íntima, muy bien. Me gusta mucho porque cada uno de nosotros somos distintos, ¿verdad? A lo mejor a Eugenia, que le gusta mucho la música, el Señor se le ha manifestado a través de, no sé, de mostrarle una canción, alguna nueva nota, no sé, yo soy una papa para la música, ¿verdad? Se me hace complicadísimo. Este, Ah, pero a cada uno de nosotros Él se manifiesta de maneras distintas. Pero ahí el punto es que no es un salto irracional nada más, y esto es muy importante que se lo digamos a la gente, ¿verdad? Sino que también eso puede ser una respuesta cuidadosamente discernida, también basada, como dijo nuestro hermano, en evidencia íntima, ¿verdad? Del reinado de Dios, ¿verdad? Del reino de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? y, y de su reino, ¿verdad? Y de cómo está creciendo este reino de manera oculta, ¿verdad? Porque eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Él predicaba el reino de Dios como algo pequeño, ¿verdad? Que de repente empieza a crecer, y crecer, y crecer, y que va a llegar a ser algo gigantesco, ¿no? Eso es lo que él predicaba con la semilla de mostaza, ¿verdad? Y para mí son cosas muy, muy emocionantes porque son cosas increíbles que son reales, ¿verdad? Y no digo que para nosotros, porque se vería como que estoy ahí yo alucinando, ¿verdad? Como que estamos alucinando, sino que son reales, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Sí, tenemos evidencia externa, tenemos evidencia en la naturaleza, tenemos evidencia íntima, tenemos muchas maneras para creer, para creer que Dios es real, pero aquí el punto otra vez, ¿nuestro Señor está nomás para salvarnos? ¿O es el primero Él un rey que viene a invitarnos a su reino, ¿verdad? Y dentro de la lealtad que nosotros le mostramos, ¿verdad? Viene esa salvación. Y el conocimiento, pues, sí es importante. Por ejemplo, el Señor decía, va, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay veces que ese mismo conocimiento se nos transmite muy por encima de, ya lo habían dicho ahorita, ¿va? Que el Señor te perdona y yo he escuchado mucho aquí en el trabajo últimamente, dice uno, pues es que si el Señor perdona todos los pecados, pues entonces, pues después que me perdone. Pero bueno, cuando empieza a transmitir quién es ese rey, pues de que, oye, también es un Dios de amor, ¿va? Pero también en su amor también es un Dios de ira. Y pues no es como que, ay, sí, hoy sí quiero que me perdones porque a mí me dijeron eso. Entonces, la forma en la que transmite uno el evangelio tiene que ser completo. No es lo mismo en aquellos tiempos, va, los judíos que tenían cierta doctrina y cierto conocimiento porque pues era su cultura y ya venían de transmisión, va, de sus padres, ya ciertos relatos, ciertas historias que ellos mismos contaban y así se pasaban de generación en generación. Ahorita nosotros que vivimos de este lado del mundo, pues escuchamos de, es que tengo que orarle a, no sé, va a Santo Tomás y él me va a ayudar. Entonces, Ujú. no es un evangelio, pues, ni es el evangelio para empezar, y a veces transmitimos el evangelio demasiado por encimita, va incompleto, y decimos, es que tú ya hiciste la oración, ya creíste, y la persona se va a veces creyendo eso, y a veces tarda uno mucho, ¿va? Por ejemplo, a veces esperamos en que vayan a la escuelita dominical, eh, y a veces si no van, pues no se transmite completamente, va, de lo que es Jesucristo. Y por eso mucha gente, al menos yo sí lo veo, mucha gente por eso mismo a veces, pues se va al mundo y dice, pues yo creo, pero su vida no cambia, como ahorita lo decía Jorge, si no me equivoco. No hay un cambio espiritual, simplemente es un yo creo
Y yo hice una confesión ahí en la iglesia una vez que fui ayer y así, pero pues yo me la paso de party, va, mi vida no cambió, simplemente me dijeron, creíste, confesaste y ya eres salvo. Y pues es que no es nomás así, va, también lo tenemos que creer en el corazón y Lo pues de la que, abundancia del corazón habla la boca. lo que hemos estado viendo últimamente y creo que es muy importante, el mandato del Señor es ir y hacer discípulos, Sí, porque si nada más estamos regando, qué bueno, ¿no? Bueno, algo se les irá quedando, pero el objetivo es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Dice, no sé, eso es lo que dice Mateo 28, ir y claro. hacer discípulos, porque si tú le predicas a alguien, el chiste es ese, bueno, por ejemplo, aquí nosotros estuvimos dando una regadera de evangelio que para qué les cuento. En plena pandemia, no había manera de darle seguimiento, con todo y que había el Zoom, les dábamos algo para que muchos se quedaron en el pan diario que envía Miguel, pero nada más, no pudimos disipular a nadie. Te das cuenta que si no disipulas, no hay, claro, yo me acuerdo por ejemplo, yo ahorita que estaba diciendo Memo y Jorge, que seguramente les llegó porque el Señor es trabajando en ellos. Claro, a todos a lo mejor nos ha sucedido. Yo no sé ni cómo, pero sí creo, estoy casi segura que fue el testimonio de mis hijas. Ahí fue la revolución de mis hijos, porque Jorge ya estaba convertido. ¿Y qué pasó? Me tuvieron que discipular los hermanos Leal en México, porque yo estaba perdida, yo quería saber más, quería leer, estaba yo no estaba cerca de ellos ni de ellas. Antes no había Zoom, no había nada. Entonces, hasta que me empezaron a discipular, entonces fue mi caminar. Yo había creído y no quise volver a donde estaba. Yo sí fui así como que el día que regresé a una misa, a las 12 del día, me acuerdo muy bien, me tuve que salir porque me dieron ganas de veras, el estómago me empezó a dar vueltas o algo horrible y no quise volver. Pero eso sí fue del Señor, seguramente. Y de ahí, del discipulado, creo que es vital. Sí, eso del discipulado es también otro punto esencial porque eso nos habla de la multiplicación del reino de Dios, ¿verdad? A través de cada uno, la idea es que nosotros como discípulos del Señor seamos otros Cristos, ¿verdad? Esa es la meta del Señor con nosotros, que seamos como Él, ni más ni menos, ¿eh? Entonces, el reino de Dios se multiplica multiplicando a Cristo y multiplicar a Cristo significa ser discípulos, ¿verdad? No es nomás decir, conseguir gente que diga pues, que sí creen, ¿verdad? Miren. El Señor dice, ¿cómo habrían de creer si no les hablan? ¿Y cómo habrían de hablarles si no les mandan? Y es un proceso. Claro, Y nosotros no convertimos a nadie. Si tú piensas que tú puedes convertir a alguien porque le das el evangelio, no. Hay gente que nada más necesitaba lo último. Oye, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí. Porque ya no sabemos lo que hay atrás. Nosotros no sabemos lo que hay atrás. El Señor ha estado trabajando en la vida de esa persona. Y a mí me late, hay muchas gentes que dicen, sí, es que tienes que predicarles bien. Estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo es esto de predicar bien el evangelio? Podemos tener toda una sesión al respecto. ¿Qué es esto de predicar bien? Y de acuerdo con el canon, hay un canon perfecto de predicación del evangelio, ¿verdad? Que por cierto, las personas que dicen esto jamás le han predicado a nadie, jamás le han hecho un discípulo y jamás se han convertido a nadie, pero tienen el canon de la predicación del evangelio. sí. Podemos hacerlo, pero la realidad es que no conviertes tú a nadie, es el Señor que trabaja en el corazón de las personas y te usa para tú hablarles a veces, por ejemplo, a mí me ha tocado predicar el evangelio exitosa y no exitosamente con los Ubers, ¿verdad? Porque es cuando tengo más tiempo de platicar con una persona que no ¿Con quién, conozco. perdón? Con los Uber. Uber, ¿por qué? Porque lo tienes Con los ahí, choferes pues de lo Uber. tiene que aguantar. Y mucha gente ha llorado, mucha gente se ha entregado. Obviamente, pues en el Uber es difícil darle seguimiento, aunque los hemos invitado y algunos han venido
a las reuniones, pero lo importante aquí es, tienes que empezar a hablar, pues a algunos les vas a hablar nomás de la Biblia, a otros te van a decir, no, pues estoy ya a punto, ¿verdad? O sea, tú tienes que ver con qué y dejarte guiar por el Señor, porque esto es espiritual, esto no es un proceso, un procedimiento que tú puedas seguir, sino que te tienes que dejar guiar por el Señor para hablarle. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en los hechos de los apóstoles a Felipe acercándose con el eunuco, no me digan que esto está de acuerdo con el canon, no me digan que le dijo es que te tienes que arrepentir. No, le predicó, o sea, se subió ahí, estaba el Espíritu Santo guió a Felipe para hablar con el eunuco, se subió al carro y el eunuco está listo y ya lo bautizó allí. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor. El problema está, como hemos estado hablando últimamente, en que no nos dejamos guiar por el Espíritu. Este es el problema. Y que somos fariseicos, ¿verdad? Somos muy buenos para ver qué es lo que el otro no está haciendo. Y no se vale. O sea, el único que me debe interesar es estoy predicando el evangelio, no soy yo. El único que debe estar interesado en su score de bateo de cuántas personas ha predicado esta día, esta semana, estoy yo. Porque el que va a dar cuentas directamente con el Señor soy yo. Entonces, no, nadie puede decirte que es que no predicas, que es que no haces, que es que, o sea, primero ve, hazlo tú y luego vienes y juzgas a los demás, que es lo que dice el Señor, ¿verdad? Primero. Y la otra cosa es que debemos de entender que esto realmente de la fe es un misterio, muchachos, es que es un misterio. Nosotros queremos ponerlo todo en el diálogos y queremos todo ponerlo en nuestra hojita y entenderlo todo y ponerle aquí un chart flu, un diagrama de flujo, ¿verdad? Mira, primero esto y luego si esto es como si fuera un programa de computadora, porque así estoy yo como ingeniero, así estoy yo. Y la verdad es que no es así, la verdad es que nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Sobre todo nosotros que ya tenemos muchos años, cuando el Señor te gusta, por ejemplo, Pablo pues empezó a predicar casi al año, ¿no? Pero porque tenía ya muchísimo conocimiento. Sí, pues de perseguir a la iglesia tanto tiempo, ¿no? Claro, sí, o sea, tienes que, como decía ahorita perfectamente Mario, pues es una cuestión también de conocimiento, porque si no lo único que vas a hacer es medio guiar a las personas. Ya ven que había gente que se había convertido, oye, ¿te han hablado del Espíritu Santo? No, no me hablan hablado del Espíritu Santo. Ah, pues déjame hablarte del Espíritu Santo y ahí cae el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque no le habían dado el completo, porque así es, y es por esto que hay todavía muchos cristianos que no han entendido muchas cosas porque les han dado el evangelio incompleto. Por eso en el ASIM tenemos que darles el evangelio completo, de la A a la B, desde la Biblia, pasando al arrepentimiento, pasando por la expresión, o sea, porque la gente realmente lo diga, ¿verdad? Se bauticen y luego crezcan en la palabra y tú los tienes, como decía Mario, tienes que mantenerlos, tienes que cuidarlos, tienes que estar ahí y te inviertes en ellos, ¿no? Sí, te tienes que invertir. Y luego ya crecen y se van a otra iglesia. Mi comentario. No, y es que eso es, Nadie eso es sabe para muy quién importante. trabaja, ¿eh? Es muy importante, ¿no? Duele, o sea, yo lo he pensado y digo, ¿qué pasa si un día, por ejemplo, las chicas, ¿verdad? Que les hemos estado ahí, a los niños también de parajes, que un día digan, no, ya no quiero nada. Y yo lo pienso a veces, digo, que no me salgan con eso porque Oye, Mario, que, se que, siente feo. que te digan ya no quiero nada y además que te hagan guerra, ¿no? Que te hagan la guerra. No, y, pues no sé, por ejemplo, que se pongan así, no sé, va, yo no me cansaría. Por ejemplo, ese fue un Claro ejemplo que que yo no, recibí pero qué de desilusión, ¿no? Gabriel. Gabriel fue y a un caso especial, va, de un chico y fue hasta, estaba jugando fútbol y paró el partido, Gabriel, y le dijo, ¿qué rollo? Te he estado persiguiendo, te he estado siguiendo, pero dime ya, no me andes con que sí, con que no, no, dime ya si vas a querer, no, no quiero nada. Y ahí estamos orando por esa persona, ¿va? Pero sí entra un celo a que yo lo he pensado y digo, ay Señor, líbranos
y cuídalas, va, porque tú eres la que hace que las chicas y los niños se mantengan firmes, nosotros no, pero humanamente, si lo pienso ahorita, pues sí duele, así, sí, sí. O que se vayan a otra iglesia, es como que, espérate. Y dice muchas cosas como para que te Pero vayas muy, allá muy a otro importante, lado. sí, muy importante, porque nuevamente también es cierto. Miren, gracias a Dios en el SIM, nosotros no ofrecemos servicios religiosos. No ofrecemos servicios religiosos. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Lo que nosotros ofrecemos es la verdad de Cristo, el amor de Cristo en nuestra comunidad, ¿verdad? Y no necesitamos números, gracias a Dios, no estamos aquí por los números. Estamos aquí porque por la verdad, por predicar un buen evangelio de Aneta y Digo, decirles a las estamos personas. aquí a pesar de los números. ¿Cómo? Estamos aquí a pesar de los números. Claro, sí, o sea, vamos a estar aquí a pesar de los números, a pesar de los pesares, porque es el Señor el que nos sostiene los números, ¿va? Y gracias a Dios, este no es nuestro negocio secular de donde nosotros estamos viviendo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Para eso, para los que están conmigo y los que están con Mario, pues de estas manetillas, ¿verdad, Mario? Y eso se trata, ¿no? Ahora, entonces nosotros tenemos esta gran ventaja y si la gente se va a otra iglesia porque tú le compartiste el evangelio, los ayudaste a crecer y todo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, ¿por qué? Porque lo que nos interesa es que la gente se salve y que realmente sigan caminando el Señor. Yo tengo muchísimos ejemplos de amigos que pues no están en el SIM, que les he compartido el evangelio yo a muchos. Y bueno, todos tenemos eso, lo mismo Eugenia, pues Eugenia tiene a lo mejor más, ¿verdad? Lo mismo Mario, lo mismo mi mamá, lo mismo tú, Guillermo, ¿no? Todos tenemos esos ejemplos y gente también que está aquí, pero no es ese no debe ser el parámetro es gente que sigue en el evangelio. A mí me da mucho gusto encontrarme gente que yo le prediqué el evangelio hace 25 años. Hace poco fui a comer con un arquitecto amigo mío que yo le prediqué el evangelio hace 25 años y ni siquiera se acuerda que yo le prediqué el evangelio. Pero se convirtió conmigo y sigue en el evangelio. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque esto no es yo para ponerme aquí, no me voy a poner aquí las crucecitas en la solapa de cuántos tienes aquí, no, es el amor del Señor el que nos compele a predicar el evangelio, porque la gente que no tiene a Cristo se va a perder. Y el Ahí estamos privilegio de ser platicando. parte. ¿Cómo? Y el privilegio de ser parte de eso, ¿no? Nada más. Claro. Que es un privilegio. Y mira, Dios, tú eres el hijo de Dios. Ahorita acabo de terminar una canción que se llama Soy un niño de Dios. Y el propósito de llamarme un niño de Dios es que un niño depende de su padre. Un niño depende de su padre. Y el padre, y sabe perfectamente bien que su padre lo ama. Amén. Y sabe perfectamente bien que no puede hacer nada para ser acepto por el padre. Es decir, yo no puedo hacer nada para que mi padre me ame más. Eso es una falsa doctrina que hay que repudiar aquí en China. Dios no te va a amar porque hagas cosas, predicas más el evangelio, cantes bonito. Dios te ama, ya mandó a su hijo amado unigénito a morir por ti, ya te limpió, te ama y no te va a dejar de amar porque eres su hijo. Es como decía ahorita Eugenia, sé por el privilegio, porque es maravilloso estar en las cosas del Señor, porque además, como decía Rubén el domingo, cuando uno está en las cosas del Señor, como estamos ahorita discutiendo las cosas del Señor, los que ganamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque te llenas del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, dominio propio. Eso es lo que templanza, esto es lo que el Señor te da cuando tú estás en sus cosas. Entonces nosotros somos los ganones cuando estamos predicando el evangelio, que son, ¿se acuerdan de la coraza, de cómo se llama, de la armadura de Dios? La armadura de Dios es verdad, justicia, el apresto del evangelio, la fe, ¿verdad? El escudo de la fe, ¿no? Y la certeza de la salvación. Y la certeza de la salvación. Y esto lo debemos de tener constantemente entre nosotros. Y esta es la clave, estas son las claves. Todos los días vestirnos de estas cosas, ¿verdad? Y vamos a estar bien y vamos a estar, como dice que era la cosa, dejando fluir lo que verdaderamente somos. ¿Quiénes somos verdaderamente? Somos hijos de Dios
porque hemos sido transformados por aquel que nos transformó, que es el Espíritu Santo, porque hemos creído en aquel que vino a morir por nosotros en la cruz, que es Cristo, que es Dios mismo. Y estos tres coinciden y estos tres son uno mismo en diferentes funciones, pero son lo mismo. ¿Ah? Jehová es Cristo, es el primero y el último, el principio y el fin. Alfa y Omega. El Espíritu Santo es lo que realmente está en nosotros y es lo que debemos de experimentar. No es un rollo, aunque nos gusta a los intelectuales, nos gusta mucho el rollo, como decía Memo, pero Cristo es más que esto, como decía Mario, es que es mucho más, o sea, es mucho más que el software. Digo, esto es solamente una imagen, ¿no? Una imagen chafa de lo Y, que es una imagen muy chafa de lo que es, o sea, de lo que es el Espíritu Santo, o sea, Un ejemplo para entenderlo, nada más. sí, es un mal ejemplo, ¿no? Para entenderlo, es cierto, ¿no? O sea, es mucho más, es algo inconmensurable. Imagínense, Él es el Espíritu que mora que aviva a todo hombre, pero que mora en los creyentes y que estaba en las aguas flotando cuando estaba la creación y que informa a Dios y que va y viene de Dios. El Espíritu Santo, que es lo que estoy estudiando, he estado estudiando por algunas semanas ya, y de eso se trató interesantemente el fin de semana con los varones. Es todo un tema. Y yo creo que nos falta entender el Espíritu Santo y nos falta todavía experimentar más del Espíritu Santo. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo hambre y sed de esto. Sí, eso es muy bueno. Ahora, ya para terminar, una pregunta. ¿Qué esperamos nosotros de nuestra salvación en el futuro? ¿Esperamos estar en la presencia de Dios ahí arriba en el cielo? ¿O esperamos una participación encarnada en los nuevos cielos y en la nueva tierra, verdad? De acuerdo a lo que hemos leído, a lo que hemos percibido, a lo que se nos ha enseñado, qué es lo que esperamos nosotros? Después de que nos vayamos de este mundo, después de que exhalemos el último aliento aquí en este mundo dolido y acongojado. bueno, en esa pregunta, ¿va? Yo no sé si cuánto tiempo tenga yo de vida, Pues nadie sabe. pero con estar frente al Señor, donde Él me ponga. Yo me acuerdo que cuando era católico veía al Señor como amigo, ¿va? Como te lo presentan, ay, sí, Diosito, amiguito, y rézale y Yo todo eso. chiquito, ¿no? Pero, y luego decía, el temor a Jehová, el temor a Yahvé. No, pues es que yo no le tengo miedo. Y así uno va creciendo, pero cuando uno lo empieza a conocer, entiende uno ese temor. Por ejemplo, me pasó esta vez que iba a bautizar, hermanos, yo tenía un miedo que decía, ¿qué estoy haciendo? Ah? O sea, estoy participando en esto que el Señor quiere. Y el miedo me empezó a invadir por respeto al Señor. Y entendí lo que era el temor a Jehová, que no era un juego, no era cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita Jorge lo decía, como si fuéramos niños. ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué me corresponde, por ejemplo, cuando me muera? ¿Qué voy a hacer? Pues no sé, pero supongo yo que va a ser lo mínimo que puedo hacer. O sea, porque no voy a tener ni la edad suficiente ni los méritos suficientes para poder yo decirle al Señor, Señor, mira, el sacrificio que hiciste por mí, pues ya lo pagué yo, mira, hice tales méritos. No, nunca, ni la eternidad me va a bastar, yo creo, para poderle agradecer lo que Él hizo por mí. Pero donde Él me ponga definitivamente, sea juzgando ángeles, sea cantando, como dice en Apocalipsis, donde Él me ponga, yo me voy por bien servido, la verdad. A los 80 años, que ya estoy mucho más cercana que todos ustedes, Pues tampoco sabemos. ganas, la verdad sí se los digo, siempre le tuve, antes de convertirme, le tenga pavor a la muerte. Cuando mis hijos chiquitos, bueno, ni pensarlo, después pues tampoco. Y ahora sí siento mucha paz, la verdad, ahora que estuvo muy mal Miguel y todo, y que decíamos, bueno, yo sí decía, pues a lo mejor sí que se vaya primero para que no batalle solo si yo me voy, etcétera. Pero nada más sin miedo, ¿y qué espero? Espero encontrarme con el Señor luego, eso sí lo espero. Espero ese amor y esa paz, nada más, no sé qué más vaya a haber, pero que Él va a estar ahí, eso sí lo sé. Nada más eso. No espero nada más. Eso de coronas en el cielo, pues no sé ni cómo vaya a ser, ni si son estrellitas los que se han convertido, etcétera, pero
Eh, sí, sí, nada más eso. Yo sí siento que va a ser una paz increíble y que Él va a estar ahí esperándome y voy a estar dormida hasta que Él nos despierte, como dicen todos juntos, ¿no? Él nos va a despertar a todos juntos. Pues sí, bueno, pues la palabra, el Señor nos ha revelado que nosotros vamos a volver a esta tierra, ¿verdad? Y que vamos a ser parte de una nueva creación, ¿verdad? Eso está muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Y claro, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los hermanos, ¿verdad? El solo hecho de imaginarnos estar en la presencia de Dios, pues es suficiente para calmar cualquier ansiedad o cualquier expectativa que podamos tener, ¿verdad? Pero pues aquí también lo que estamos tratando es de profundizar un poquito más en la palabra, ¿verdad? Entonces, pues con eso cerramos si quieres, porque ya se hizo tarde, ¿no? Ya nos estamos pasando y se complica aquí el calendario. Bueno, pues ya nada más para no quedarme sin la participación, pues muchas gracias Memo por el tema, está muy interesante, ¿no? Y me gusta mucho pues que todos participamos y que increíblemente podemos estar en la misma página, ¿no? O sea, yo también pensaba que cuando yo me convertí, yo tenía todo este mensaje del Evangelio, yo creía, pero realmente no creía, ¿no? No tenía esa fe del don de Dios, ¿no? Realmente no me había convertido y yo pues había leído mucho de la Biblia, ¿no? Y sabía muchas cosas y justo pues se me venía a la mente esto, ¿no? Que yo dije, híjole, me voy a perder de ver a Dios porque estaba justo en una crisis también de salud que no sabía y que me habían dado pronósticos fatales cuando tenía como 14 años, 15 años. Y y yo dije, híjole, me voy a perder de todo esto que sé, o sea, que al final no me sirvió de nada saber todo esto, ¿no? Sino lo que vale justo, pues es la fe, ¿no? Y darle ese voto de confianza al Señor que sabemos que existe, que sabemos que es real, ¿no? Y pues fue justo mi experiencia, ¿no? Y hasta ahora ya convertida y ya habiéndome entregado al Señor, ¿no? Pues puedo seguir en eso mismo, ¿no? O sea, que lo que yo quiero ver, igual que Mario, igual que el abueli, pues es al Señor, ¿no? Y también, pues compartía que, pues ahora que también he pasado por enfermedad y por situaciones así muy graves, que pues no es lo mismo, o sea, también agradezco al Señor esta nueva perspectiva porque no es lo mismo esperar a un cuerpo perfecto, renovado, ¿no? Este, estando con perfecta salud que esperarlo pues habiendo padecido, ¿no? O sea, es mucho más maravilloso esperar a ese milagro y a esa promesa del Señor habiendo padecido, ¿no? Y justo pues que las aflicciones que tengamos aquí en la tierra pues van a desaparecer, ¿no? Y esas y también en nuestro pecado, las tentaciones y demás van a desaparecer y justo es por eso que vamos a llegar a esa paz y a la presencia del Señor también completamente limpios y aparte lo que decía Memo muy importante, ¿no? O sea que fuimos llamados a seguir a Cristo y somos coherederos con Cristo, ¿no? De esto y eso me parece pues impresionante, ¿no? O sea, obviamente me siento inmerecedora aún, ¿no? Y yo creo que todos, este, y quisiéramos llegar no con las manos vacías, ¿no? Sino con las manos llenas, no por una corona, sino porque, este, pues para honrar al Señor, ¿no? Para darle pues ese respeto y decir esos talentos y lo que me diste, pues yo lo multipliqué, ¿no? Tú, o sea, utilicé el espíritu que me diste, ¿no? Y yo creo que pues justo eso me gustaría y pues muchas gracias por el tema. No, muy bien. No, de nada. Yo pienso que con eso cerramos y sí, definitivamente también. Acuérdense que nuestra meta es defender nuestra fe y desarrollar una alta cristología, una cristología exaltada. O sea, que busquemos en la palabra la expresión superior de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no nos quedemos con los clichés, ¿verdad? Eso también es parte de nuestra, bueno, al menos de mi meta, ¿no? Muy bien.